Muy buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Estamos hoy celebrando un comité bastante interesante sobre incentivos fiscales para la generación de electricidad en Panamá, para la cual nos está acompañando Rita Zambrano, quien es también nuestra vice-chair en el Comité de Energía y que me ha propuesto compartir con todos ustedes esta charla de bastante interés para la membresía, ¿no? Quisiera, antes que todo, eh, darle las gracias a nuestros patrocinadores. En este caso es Panamá, Chevron, Johnson Johnson, Tigo Business, Panamá Canal Railway, KPMG, Big Bang, Banco Mercantil y Manzanillo International Terminal, MIT. Eh, como ustedes saben, la logística usual de nuestros comités, pues contan con una intervención de los expositores invitados, en este caso Rita Zambrano, y posteriormente tendremos espacios para preguntas y respuestas. Les invitamos a todos a que nos hagan llegar sus comentarios o dudas a través del chat y que esperamos que esta charla pues, sea de real interés para todos ustedes. Sin más, yo quisiera, Rita, invitarte a encender la cámara. Bienvenida, esta es tu casa, no hay que darte muchas bienvenidas, como diríamos normalmente, pero igual me quiero tomar unos minutos para muy brevemente mencionar un poco sobre tu perfil para aquellos que aún no te conocen, ¿no? Rita es gerente de la práctica de impuestos de Ernst Young Panamá y tiene más de 8 años de experiencia en asesoría tributaria. Ha participado como consultora en diversos proyectos de reestructuración, asesoría fiscal con respecto a regímenes especiales e incentivos, así como cumplimiento tributario en impuestos directos e indirectos. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Cuenta con una maestría en Tributación y Gestión Fiscal de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado, UNESCA. Y como ya mencioné, además nos está acompañando en esta temporada como vice-chair en el Comité de Energía. También una apasionada por los temas en nuestro sector. Muchísimas gracias, Rita, por tu disposición a compartir esta charla con todos nosotros. Muchas gracias, Julio, por esa introducción. Y también pues agradecer a todos los miembros de AmCham que han tomado su tiempo para conversar sobre este tópico que pues me pareció uno de los tópicos más interesantes para el Comité de Energía desde la perspectiva legal, ¿no? ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? Perfecto, Rita. Adelante. Ok. En la sesión de hoy vamos a estar hablando sobre incentivos fiscales para la generación de electricidad en Panamá. Vamos a tener una introducción, una breve introducción. Luego vamos a hablar sobre los incentivos fiscales que hay en la legislación panameña, las 5 principales leyes que tenemos y un poquito sobre lo que es la propuesta de hidrógeno verde que está impulsando la Secretaría Nacional de Energía. Luego pasaremos a una sección de preguntas y respuestas. Pueden ir dejando sus preguntas en el chat para evaluarlas al final de la sesión. Bueno, como todos sabemos, el calentamiento global es una amenaza urgente y es potencialmente irreversible, no solamente para la sociedad humana, sino para el mundo en general. Por ello, partiendo de las circunstancias y prioridades nacionales, los países deben adoptar enfoques hacia la implementación de políticas. Las políticas se trasladan en normativa relevante para el desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible lo podemos definir como la capacidad que tiene la generación presente, es decir, nosotros, para satisfacer nuestras necesidades sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades. Esto obviamente requiere pues una movilización de recursos y financiamiento, porque los estados deben cumplir con los compromisos establecidos en instrumentos internacionales, como lo son la Agenda 2030 y el Acuerdo de París,
ambos de los cuales ya Panamá es signataria. El sistema de recaudación o el sistema tributario de los gobiernos entonces tiene un rol protagónico en el combate contra el cambio climático, porque el mismo sirve como una herramienta, ya sea para incentivar o para desincentivar la producción o el consumo de ciertos bienes y servicios o la realización de determinadas actividades, como por ejemplo la generación de energía a base de fuentes renovables y limpias. Un sistema tributario moderno y progresivo debería entonces aportar al cumplimiento y a la financiación de los objetivos de desarrollo sostenible, como el de generar una energía asequible y no contaminante. Luego de haber dado esta breve introducción, pasamos a ver específicamente cuál es la situación de Panamá. En Panamá, desde el 2015, la Secretaría Nacional de Energía, en colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el BID, presentó el Plan Energético Nacional 2015-2050, también conocido como PEN. Este plan tiene 4 grandes ejes y dentro de ellos está la descarbonización de la matriz energética de Panamá. Dentro de las 8 acciones del PEN también se contempla, lo cual todavía está en propuesta, una asignación de un precio al carbono contenido en la energía que se produce. Esto sería una medida quizás para un poco desincentivar el consumo de energía a base de combustibles fósiles o contaminantes, y se establece en el PEN que esta propuesta tiene que ser realizada por el MEF, la Secretaría Nacional de Energía, en colaboración con Mi Ambiente, y debe ser presentada ante el Ejecutivo y los gobiernos municipales. También dentro del PEN se menciona que podría contemplarse un impuesto o una tasa, pero lo mismo todavía es una propuesta que no ha sido materializada. Por el otro lado, pues Panamá sí cuenta ya con incentivos para promover lo que es la generación de energía, más que todo de fuentes limpias y renovables. Estos incentivos pues son exoneraciones, créditos, entre otros. En esta diapositiva podemos ver las 5 grandes leyes que contienen incentivos para la generación de electricidad en Panamá y que estaremos abordando en esta presentación. Está la Ley 45 de 2004, la Ley 42 de 2011, la Ley 44 de 2011, la Ley 37 de 2013 y la Ley 41 de 2012. Como también les adelanté, vamos a conversar un poquito sobre lo que es la estrategia de hidrógeno verde, ya que la misma implica pues un aumento en la demanda de la energía limpia y renovable en caso de ser concretada y formalizada como una ley. La primera ley que vamos a estar analizando es una ley marco, o sea, porque la ley 45 de 2004 regula pues lo que es la construcción y el desarrollo de sistemas de mini hidroeléctricas, pero también lo que son centrales de generación de fuentes nuevas, renovables y limpias. La ley define las fuentes nuevas, renovables y limpias como aquellas que vienen de fuentes hidráulicas, es decir, agua, geotérmicas, solares, eólicas y biomasa, entre otras. Estas fuentes pues que son aprovechadas para generar lo que es energía eléctrica. La primera característica que tenemos con respecto a esta ley es que los interesados en utilizar los incentivos de la misma deben tener una licencia otorgada por la SEP bajo el amparo de la Ley 6 de 1997, que es la ley que regula lo que es el marco regulatorio de la prestación del servicio de electricidad en Panamá. Aquí es importante mencionar que para utilizar la mayoría de los incentivos debes tener una licencia definitiva. No puede ser una licencia provisional al momento de que vas a solicitar el incentivo. También es importante considerar que los incentivos fiscales que están contenidos en esta ley deben ser utilizados únicamente por la empresa o la persona que desarrolla directamente el proyecto y en la proporción o en la medida
o la parte que corresponde a dicho proyecto. Es decir, si yo tengo una empresa que además de tener la mini hidroeléctrica, tiene otras operaciones no relacionadas con la misma, yo solamente voy a poder utilizar los incentivos en la proporción que corresponde a mi proyecto de mini hidroeléctrica. El primer incentivo fiscal que estaremos revisando, pues, es una exoneración que se tiene de impuesto a la importación, aranceles, tasas, gravámenes, contribuciones y TVMS, todos estos impuestos que se pueden causar en la importación de maquinaria, equipo, repuestos también, que sean necesarios para la construcción, la operación y el mantenimiento tanto de las mini hidroeléctricas, las hidroeléctricas, como de las centrales de generación de energía a base de fuentes nuevas, renovables y limpias. También se tiene un crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta en la actividad en un periodo fiscal determinado por un límite o un máximo de hasta un 5% de la inversión directa que se tenga en infraestructura destinada al uso público. De igual forma, pues se tiene un incentivo fiscal, que es uno de los más interesantes para los inversionistas, que es del 25% de la inversión directa del proyecto nuevo o que aumente la capacidad instalada de un proyecto ya existente, con base a la reducción de toneladas de emisión de dióxido de carbono, esto durante los primeros 10 años desde el inicio de la operación comercial. Hay que mencionar que en el caso de proyectos donde haya una capacidad instalada, una potencia instalada de 10 megas, el incentivo solo podrá utilizarse para el pago de hasta el 50% del impuesto sobre la renta de la actividad en el periodo. Otra cosa bastante relevante con respecto a esta ley es que no se puede gozar de otras exoneraciones o incentivos establecidos en otras normas si se desea por lo menos solicitar este crédito fiscal del 25% de la inversión directa. Como vamos a ver más adelante, hay normativa especial para generación solar, generación eólica, biomasa, pero si uno desea aplicar la ley 45 de 2004, no puede haber utilizado o beneficiado o ser beneficiado por las otras normas. Incluso cuando uno va a presentar la solicitud ante la Dirección General de Ingresos, se le pide al representante legal que emita una declaración jurada donde él declara, valga la redundancia, bajo juramento que no ha gozado de exoneraciones contenidas en otras normas. Los sistemas de centrales de mini hidroeléctricas y sistemas de estas centrales de fuentes nuevas, renovables y limpias de capacidad instalada de hasta 10 megavoltios cuentan con una exoneración además del cargo de distribución y transmisión cuando se venda la energía de forma directa o en el mercado ocasional. Como ya les adelanté un poco, para la mayoría de los incentivos fiscales hay que hay que formalizar una solicitud ante la Dirección General de Ingresos de Panamá, esto por conducto de apoderado legal, y la misma tiene que estar acompañada de determinadas pruebas. También tenemos lo que es la Ley 42 de 2011, que es la que busca fomentar la producción y el uso de biocombustibles en Panamá, así como la generación y la cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa. El biocombustible, pues, es un combustible oxigenante que se produce a partir de la materia prima de origen vegetal o del procesamiento de productos agroindustriales, residuos orgánicos, entre otros. Como características de esta norma tenemos que para operar una planta de producción de biocombustible en Panamá se requiere tener un permiso expedido por la Secretaría Nacional de Energía. Este permiso también aplica para otras actividades como lo son la mezcla, la comercialización, la importación y el almacenaje de biocombustible en el país. Por su parte, los interesados en la generación o cogeneración de electricidad a partir de la biomasa tienen que presentar y mantener su licencia con la ACEP.
Entre los incentivos fiscales que tienen esta norma, tenemos una exoneración del impuesto de importación y del ITBMS que se causa al momento de importar pues la maquinaria, equipos y demás relacionados con ya sea la planta de biocombustible o la generación o cogeneración de energía. Este incentivo sí tiene un término y es de 10 años contado a partir de la expedición de la licencia o del permiso. La exoneración con respecto a ITBMS es específicamente por 5 años. También se prevé una exoneración de cargos de distribución y transmisión cuando se venda de forma directa o al mercado ocasional. Hay también una exoneración del impuesto sobre la renta en los ingresos generados a partir de la venta de los llamados certificados de reducción de emisiones o bonos de carbón. En este punto, pues debo comentarles que esta alternativa todavía no está habilitada, ya que según pudimos averiguar con Mi Ambiente, todavía no está reglamentado el mercado de bonos de carbón en Panamá. De igual forma, se presentan incentivos fiscales para las empresas que promuevan la producción o comercialización y el uso también de biocombustibles, los cuales gozan de un incentivo fiscal del 20% del valor de la materia prima que ellos obtengan directamente en territorio panameño. Esto es por un periodo de 5 años contados a partir del inicio de la producción. En el caso de este incentivo en particular, uno tiene que seguir el proceso que ante el Ministerio de Comercio e Industrias que se sigue para la solicitud de un certificado de fomento industrial. Por su parte, las empresas dedicadas a la generación y cogeneración de energía eléctrica a partir de la biomasa cuentan con una exoneración del impuesto sobre la renta por un periodo de 10 años. Esto contado a partir de la entrega de la energía a la red eléctrica de Panamá. Otra de las exoneraciones que se tiene es con respecto a la licencia industrial, aviso de operaciones y la tasa de control, vigilancia y fiscalización de la ASEP. Esto por un periodo de 10 años. Como les comenté, varios de estos incentivos pues tienen que ser solicitados por conducto de apoderado legal, ya sea ante el Ministerio de Comercio e Industrias para el caso del proceso de certificado de fomento industrial o ante la Dirección General de Ingresos. Otra normativa que se tiene en Panamá es la Ley 44 de 2011. La misma busca fomentar la construcción y la operación de centrales de generación eólica, específicamente destinadas a la prestación del servicio público de electricidad. Para la operación y la construcción de estas centrales, pues también se necesita una licencia con la SEP. Dentro de los incentivos fiscales tenemos una exoneración también del impuesto de importación, aranceles, tasas, gravámenes y contribuciones, así como del ITBMS. Pero en el caso de esta normativa, este beneficio también se puede extender a las personas que importen esta maquinaria, equipo y repuestos para ser comercializado en el mercado local. Es decir, no solamente es un incentivo para el generador, sino que también es un incentivo que puede ser gozado para empresas que comercialicen este tipo de equipos en el territorio nacional. Aplica también la utilización de un método de depreciación acelerada del equipo destinado a la generación eólica. Y la norma establece pues que quienes tengan la licencia para operar este tipo de centrales pueden gozar de los incentivos de la Ley 45 de 2004, que fue la primera que les comenté, lo que incluye pues una exoneración de los cargos de distribución y transmisión cuando se venda al mercado directamente o al mercado ocasional para centrales con una capacidad instalada de hasta 10 megas. Acá es importante pues reiterarles, siempre que se utilice la Ley 45 de 2004, más que todo para el crédito fiscal del 25%, no se puede utilizar específicamente la Ley 44 de 2011, porque esto te bloquearía la solicitud al tener que declarar que no has utilizado los incentivos de otras normas especiales. Por su parte, la ley también contempla
que las empresas que produzcan equipo para la generación eólica dentro del territorio de Panamá cuentan con una exoneración de todo gravamen impositivo nacional por un término de hasta 15 años. La solicitud para el reconocimiento de estos incentivos pues también ha de ser tramitada por conducto de apoderado legal. Luego tenemos lo que es la Ley 37 de 2013. Esta ley busca fomentar la generación de energía a partir del sol, ¿no? La energía solar. Para la prestación del servicio público de electricidad, también se requiere pues tener lo que es la licencia de la ASEP. Esta ley contempla exoneración del impuesto selectivo al consumo específicamente porque el mismo aplicaba en su momento a la importación de paneles solares y este detalle específico del impuesto selectivo al consumo se agregó el año pasado mediante una norma que modificó la Ley 37 de 2013 para que estuviera taxativamente previsto en la ley. También hay exoneración del impuesto de importación, aranceles, tasas, gravámenes, contribuciones y del ITBMS que puede causarse en la importación, pero también en las compras en el mercado local. Esta es la mayor distinción que tiene esta exoneración con respecto a las que les he mencionado anteriormente, que el ITBMS no solamente está exonerado en la importación, sino en todas las compras en el mercado nacional, ya de cualquier tipo de equipo, maquinaria, repuestos y demás que sean necesarios para la construcción o la operación de estas centrales o de instalaciones solares. En el caso de estas exoneraciones, ellas también se extienden a todas las personas, incluyendo personas naturales, que adquieran estos bienes que les acabo de describir sin un límite de cantidad. Es decir, que si una persona natural desea ella misma importar estos paneles o comprar un panel a nivel local, debe poder gozar de la exoneración de los impuestos, sobre todo del ITBMS, ¿no? La normativa además contempla un crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta liquidado en un periodo fiscal determinado por un monto de hasta 5% del valor de la inversión directa cuando la infraestructura sea destinada al uso público. Se mantiene también la posibilidad de utilizar un método de depreciación acelerada para el equipo destinado al uso de energía solar o de generación de electricidad a base del sol. Al igual que con las otras fuentes renovables y limpias, se goza de una exoneración del cargo de distribución y transmisión cuando se venda de forma directa o en el mercado ocasional, siempre que el sistema tenga una capacidad instalada de hasta 10 megavoltios. Para reconocer la mayoría de estos incentivos, se debe hacer una solicitud ante la autoridad correspondiente por conducto de apoderado legal. Otra de las normativas que tenemos en Panamá, y esta sería pues la última norma específica que estaremos revisando, es la Ley 41 de 2012. Esta busca fomentar la construcción y la explotación de centrales de generación a base de gas natural. Esto para abastecer la demanda eléctrica con fuentes no convencionales y menos contaminantes. Como sabemos, pues el gas natural es una mezcla de hidrocarburos livianos, principalmente compuesto por metano, que se encuentra en yacimientos de forma libre o asociada al petróleo. Es decir, sí es un combustible de origen fósil, pero es menos contaminante que los demás y pues es contemplado en la normativa porque se tiene que tener algún tipo de fuente que brinde firmeza a la red eléctrica, es decir, una fuente que pueda ser utilizada en cualquier momento del día y en cualquier momento del año. La construcción y la explotación de este tipo de centrales de generación a base de gas natural destinadas a la prestación del servicio público de electricidad, pues también quedan sujetas al régimen de licencias de la ASEP. Entre los incentivos que tenemos, hay también exoneración a los impuestos de importación que se causen por razón de importación de equipos, maquinarias, repuestos y demás que sean necesarios para la construcción y la operación de este tipo de centrales.
También tenemos un crédito fiscal aplicable al impuesto sobre la renta, como lo hemos visto en otras normas, de un periodo fiscal determinado por un monto también del 5% de la inversión directa, siempre que sea en infraestructura destinada al uso público. Se puede utilizar también lo que es el método de depreciación acelerada para los equipos que estén destinados a la generación de energía a base de gas natural. Y esta normativa también contempla que las empresas dedicadas a la producción de equipamiento, ya sea mecánico, metalúrgico, electromecánico y electrónico, para la generación de energía a base de gas natural en el territorio nacional, tienen una exoneración de todo gravamen impositivo nacional por un periodo de 20 años. Este tipo de incentivo pues se da para propiciar la instalación de empresas que puedan producir este tipo de equipos a nivel nacional y así pues incentivar a esa industria. La solicitud para el reconocimiento de los incentivos que les mencioné también tiene que ser tramitada por conducto de apoderado legal. Ok, con respecto a la estrategia de hidrógeno verde de Panamá. En la Secretaría Nacional de Energía, con el BID, desde el 2021, pues iniciaron lo que es un proceso de elaboración de una hoja de ruta para el desarrollo del mercado de hidrógeno verde y sus derivados dentro de Panamá. Ya se han emitido diversas resoluciones. Tenemos una del 2022, donde se crearon los comités de alto nivel con respecto a este tema, y también en el 2023 se publicó ya formalmente lo que es la Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde y sus derivados. Según esta estrategia, lo que se busca es posicionar a Panamá como una ruta global de hidrógeno verde y sus derivados, potenciando pues lo que es nuestra ubicación geográfica y la infraestructura para abastecer el mercado doméstico, el sector logístico y transporte marítimo, aéreo y terrestre con energías renovables. Como metas a corto plazo que hay que tomar en cuenta es que para el 2030 se estima producir 500.000 toneladas de hidrógeno verde y sus derivados a nivel local. El hidrógeno verde se produce utilizando energía renovable. Entonces, la relevancia de esta estrategia es que para alcanzar el éxito de la misma, se debe exponencialmente invertir en lo que es la producción de energías renovables en el país. Además de esta estrategia, pues podemos mencionar que ya Panamá tiene la ley 295 de 2022 que busca incentivar la movilidad eléctrica, es decir, que también en ese aspecto la energía renovable va a ser muy relevante, ya que estos vehículos, para que cumplan el objetivo de sostenibilidad y reducción de emisiones, tienen que utilizar electricidad de fuentes renovables y limpias. Como recomendaciones que quisiera dar un poco después de estas revisiones y de estar en esta materia en los últimos prácticamente 2 años, y después también de la revisión de lo que es el Plan Energético de Panamá, es muy importante reordenar las leyes de incentivos fiscales. Como ustedes podrán ver, las leyes de incentivos fiscales son hasta anteriores a la emisión del PEN, que fue en el 2015. Entonces, hay algunas que han sido modificadas, pero desde la emisión del PEN ya se propuso que hay que revisar y adecuar la Ley 45 de 2004 y considerar quizás elaborar una sola ley para todas las fuentes de energía renovables y limpias, pues así tú evitas confusiones con respecto a qué ley debo aplicar o el hecho de que aplicar una ley me bloquee la posibilidad de solicitar otro incentivo, y también se evitan repeticiones entre las mismas leyes. Otra cosa que también se puede recomendar es una simplicidad procedimental. Es decir, se necesita mayor claridad con respecto a los procedimientos para solicitar y aplicar los incentivos, tanto en DGI como en aduanas, como en otras instituciones. Además, sería pues ideal que se puedan establecer plazos de respuesta por parte de las autoridades
para garantizar el mayor provecho del incentivo en el tiempo. Desde un punto de vista práctico y operacional, no es viable que una empresa esté esperando más de 6 meses para recibir un certificado para entonces poder gozar de la exoneración. También es necesario cambiar el actual paradigma de desarrollo para incorporar masivamente tecnologías de fuentes renovables de energía. Esto incluye incentivar por lo menos la descarbonización de sectores como el industrial. Actualmente se tienen muchos incentivos para la generación, pero también sería ideal poder incentivar lo que es la descarbonización de sectores como por lo menos el industrial, entre otros. Y bueno, con esto termino la exposición y quedo atenta a sus consultas. Muchísimas gracias, Rita. Muy ilustrativa la presentación y la charla. Y también bastantes factores comunes en la ley de incentivos, ¿no? Sobre temas que se repetían, como exoneraciones, impuestos, depreciación acelerada, etcétera, etcétera. Y creo que hay algunas de las preguntas que están en el chat que quizás ya también la contestaste, pero igual la haremos de nuevo para revisar o confirmar el entendimiento, ¿no? La primera pregunta que nos hacían aquí es, ¿qué desafío has encontrado en el uso de estos incentivos fiscales? Correcto. Creo que el mayor desafío ha sido la planificación inicial con respecto a qué ley voy a aplicar. Porque si bien la ley 45 de 2004 contiene un incentivo que es muy atractivo, que es el del 25%, el crédito fiscal del 25% de la inversión directa, pues también está por lo menos la solar, que contempla exoneraciones del ITBMS desde la perspectiva local. Entonces, el hecho de tener que decidir o planificar por adelantado si voy a utilizar un incentivo o el otro incentivo es algo que pues se tiene que pensar, se tiene que meditar. También hay temas, por lo menos la depreciación acelerada, que no está en la ley 45, pero sí está en la de solar. Entonces, hay que planificar con antelación, quizás hasta elaborar modelos financieros para ver qué ley me beneficia más en estos casos. Creo que ese es el mayor reto, además de que ha habido también cambios a veces en la autoridad fiscal con respecto a alguna reconocía por lo menos el impuesto selectivo al consumo, ya después no lo reconozco, tiene que estar taxativamente en la norma el impuesto por temas de legalidad. Y esto me parece que debe ser también tomado en cuenta por los legisladores cuando vayan a modificar las normas, porque por lo menos puedo tener decir, de todo gravamen impositivo nacional, que lo dice una de las normas, y como no pongo directamente impuesto sobre la renta, por lo menos, podemos quizás asumir que si la autoridad tributaria es muy estricta, va a decir que de acuerdo con el principio de legalidad, yo tendría que haber colocado impuestos sobre la renta. O qué es un gravamen impositivo nacional. Entonces, hasta el momento no he aplicado esa exoneración específicamente, pero siempre me he preguntado si la llego a aplicar, la DGI me la podría rechazar porque dice gravamen impositivo nacional de forma tan general. Son los retos que se tienen en la aplicación de estas normativas que están muy generales. Bien, bien claro. Y una pregunta que está también asociada a las recomendaciones que ya bien decías al final. ¿Qué se podría hacer para mejorar la efectividad de estos incentivos fiscales? Mencionaste trabajar probablemente en una consolidación de los diferentes incentivos en un mismo documento, ¿no? Y velar por tratar de que sea mucho más fácil o de mayor accesibilidad, me imagino, para aquellos que quieren aplicar, ¿no? Pero ¿qué más? ¿Hay algo más que que quieras quizás resaltar de lo que mencionaste en tu recomendación? Bueno, sí, o sea, para que sean más beneficiosos, pues lo que mencioné. Para mejorar la efectividad, ¿no? Para La mejorar efectividad, claro, claro, o sea, por lo menos con el tema de los bonos de carbón.
tienes una normativa que ya está establecida desde el 2021 y todavía está bloqueada la utilización de ese incentivo por falta de una reglamentación específica. Tenemos mucha normativa que se queda en papel y no llega a la práctica. Entonces, lo que hay que hacer es quizás empezar a reglamentar y tomar en cuenta que sí, la reglamentación a veces viene de la mano con inversión en la capacitación de las personas que deben por lo menos emitir estos certificados de reducción de emisiones, inclusive en cuanto al crédito fiscal del 25% de la Ley 45 de 2004, actualmente no se está revisando con la reducción de emisiones anual, como lo dice la norma, porque no se tiene todavía la capacidad técnica para hacer esa revisión. Se está haciendo directamente por el 25% de la inversión directa. Y ahí es donde yo creo que podemos mejorar. Panamá puede mejorar con no solamente tener normativa plasmada, sino llevarla a la práctica y entender qué es lo que necesitan las instituciones para implementar esa normativa. Y por supuesto, tener también claridad hacia los solicitantes y hacia los inversionistas, seguridad jurídica de que las cosas no van a estar cambiando por interpretación. Y sí, esas serían las cosas que desde mi punto de vista podemos mejorar. No, está muy bueno lo que acabas de decir, porque efectivamente hay muchas veces en papel todo suena una maravilla, ¿no? Es el paraíso, pero a veces lamentablemente no se aprovecha todo lo que está en el papel porque falta reglamentación o porque las instituciones no tienen ni siquiera el conocimiento de cómo se va a implementar. O probablemente que ni siquiera fueron consultadas, que también pasa, ¿no? Donde probablemente cuando alguien que es experto en el tema ve la propuesta, dice, está muy bien, pero faltó detalle para implementación. Faltaron cosas que eran necesarias para lograr su implementación de manera efectiva y entonces al final terminan siendo normas o reglamentaciones o leyes que no se implementan completamente, ¿no? Pero excelente. A ver, otra pregunta que nos hacían por aquí era confirmando que el término de generación de energía es sinónimo de generación de energía eléctrica. Esa era una pregunta. Y dice, te lo preguntamos en relación para los efectos que tiene la Ley 54 del 98 en estabilidad jurídica de las inversiones. ¿Nos puedes contar un poco? ¿Es así? Yo entendería que sí, que es generación de energía, es sinónimo de generación de energía eléctrica, pero desconozco en detalle la Ley de estabilidad jurídica de las inversiones. Sí, bueno, específicamente, dependiendo de cada normativa, ellos tienen diferentes palabras y hay que tener cuidadito con eso. Hay unas que dicen desde la entrada a producción, hay unas que dicen desde la entrega de la electricidad a la red eléctrica. Esas son palabras que uno tiene que analizar específicamente en cada norma, porque es muy importante saber desde cuándo yo puedo empezar a gozar del incentivo, también para el tema de planificación. Con respecto a la Ley de Estabilidad Jurídica de la Inversión, pues la misma es un procedimiento un poquito aparte. Me parece que sí se puede utilizar en consolidación con esta, como también utilizamos por lo menos la CEMO, la Panamá Pacífico, a la par, ambas leyes. Y es un proceso un poco diferente. Y esa lo puedes solicitar conforme a lo dice la Ley de Estabilidad Jurídica, ¿no? Si tienes los requisitos que debes cumplir para solicitar esa certificación de estabilidad jurídica. Son cosas un poquito diferentes. Cada ley hay que revisarla por separado. Son procedimientos también diferentes. Muy claro. El tema de financiamiento de equipos. ¿Aplica el FESI? Es una pregunta que nos hacen. Si para el financiamiento de los equipos aplica el FESI. ¿Conoces el FESI? Sí sé cuál es, pero específicamente no veo ninguna
ningún incentivo con respecto a exoneraciones del FESI. Me parece que eso es lo que están preguntando, ¿no? Sí, si hay algún tipo de exoneración con respecto al FESI. En esta normativa que revisamos, no. Y podría revisar específicamente la del FESI para ver, pero no me parece haberla escuchado. Que hay una exoneración específicamente para estos financiamientos de... Pero con gusto lo podemos revisar a la persona que me preguntó. Justamente, una de las preguntas que nos hacen por acá también es si hay ¿dónde te pueden contactar? Quizá lo puedes adelantar, aprovechar ahí, sí, contar un poco acá de cómo se pueden, te pueden contactar, lo puedes escribir en el chat, probablemente, y también comentarlo. Y si hay algún otro recurso disponible online para obtener información sobre los incentivos fiscales de lo que nos estás hablando, ¿no? Si hay algún recurso, me imagino de la misma, probablemente no sé si de la Secretaría de Energía o algún otro organismo fiscal que pueda apuntar hacia las normas o leyes que estás indicando, ¿no? Bueno, nos gustaría que fuera así, pero no es así. La verdad es que cuando yo empecé a especializarme un poco en esta área, me di cuenta del reto que había por la cantidad de normativa y la traspolación, o sea, entre que si una ley y la otra, cuál aplicar. Sí hay dentro de la resolución de trámites de la Dirección General de Ingresos, que para comentarles también fue actualizada bastante recientemente, el 21 de mayo, la resolución de trámites de la DGI cuenta con un solo trámite, que es el de hidroeléctricas, el de la ley 45 de 2004. Esa es la única normativa así específicamente con respecto al trámite a seguir que he visto que se ha emitido pues por parte de la DGI. Claro, esta también aplica para las otras fuentes renovables, pero no hay como que una consolidación. Si uno va a la página de la ACEP, de pronto puede encontrarse la ley sobre solar, la 37/2013, y puede ver otra quizás, pero algo así consolidado en un solo organismo institucional no lo he encontrado. Sería ideal pues que sí se tuviera, y más que todo que se tuviesen actualizadas, porque también han habido varias modificaciones a las leyes. Ya vemos que son de 2011, 2012, 2013, y aquí en Panamá las normas cambian todos los días. Sería algo muy interesante que alguna institución pudiera pues orientar a los inversionistas en esta materia, más que todo porque hemos visto casos en los que se les por lo menos presentan licencias provisional y no pueden gozar de los incentivos en las importaciones, y es un tema de planificación que hay que tomar en cuenta, y por eso decía que se requiere tener claridad con respecto a los procedimientos, ¿no? Pero bueno, para eso estamos también los asesores, para ayudarlos a conocer todo esto y poder planificar la operación y que se dé de la forma más eficiente y sí, pues buena desde el punto de vista fiscal y operativo. No, excelente, Rita. Quizá sea una de las últimas preguntas. ¿Tienes alguna perspectiva sobre la permanencia de estos incentivos fiscales para la generación de electricidad en Panamá? O sea, mostrate leyes o incentivos que van cambiando en el tiempo. Sí. Probablemente has notado en tu ejercicio profesional que quizás ha habido un aumento. Quizás coméntanos un poco si ha sido así o no en los últimos años por todo este tema de la descarbonización, los objetivos ambientales que bien indicaste. La pregunta es, ¿ves algún riesgo o alguna oportunidad de que estos incentivos fiscales puedan sufrir alguna modificación o cambio futuro? No lo veo desde el ámbito negativo, lo veo más desde el ámbito positivo. Como sabemos, y sabes que por eso quise estar en el Comité de Energía de la AmCham, porque el tema de energía es algo que se ha acelerado ya en los últimos 5 años,
Y en mi experiencia profesional he estado recibiendo muchas más consultas con respecto a inversión en temas de energía y sobre todo renovables y limpias, ¿no? Hay oportunidades, más que todo, de mejorar lo que se tiene, de hacerlo más simple y también de revisar, pues, cómo otros países han sido exitosos en sus normativas para incentivar. No quisiéramos que se llegue, pues, tampoco a poner impuestos o tasas al carbono contenido a la energía sin antes poder ofrecer la oportunidad para que la energía sea más limpia mediante incentivos. Y también con esta estrategia de hidrógeno verde se ve que ellos también prevén crear incentivos para todas las actividades asociadas a la producción de hidrógeno verde y que sean similares a los de la producción de energía renovable que les mencioné. Entonces, creo que va a haber, es más que todo, un aumento en normativa para incentivar estrategias sostenibles, incluyendo el tema de hidrógeno verde, incluyendo el tema de la movilidad eléctrica, porque lo que necesitamos es descarbonizar la matriz energética. Eso es lo que tenemos que hacer, no solamente por Panamá, sino por el mundo. Entonces, más que ver riesgos o que se vayan a eliminar, yo creo que, claro, también depende de la estrategia del gobierno, como les comenté, pero yo creo que un gobierno que quiere cumplir con los objetivos de la Agenda 2030, cumplir con el Acuerdo de París, pues busca esto, ¿no? Seguir incentivando la descarbonización de la matriz energética. Y también en transporte, en todas las otras áreas, inclusive la industrial también. Mira, coincido plenamente con lo que indicas de que todo el foco va a estar en los próximos años en incentivar el desarrollo de energías renovables, y para eso se requiere efectivamente que haya claridad sobre cómo se aplican todos estos incentivos, que evitar durabilidad, que evitar opacidad de alguna forma en los procesos o ineficiencias que se puedan generar. Y también el tema de lo que indicaste, de quizá algún tipo de penalización por emisiones de carbono o demás, que antes de llegar allá debemos de tener un sistema, vamos a decir, con un componente renovable importante, ¿no? Porque si no, podemos estar pisándonos las colas, como dicen por ahí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Rita. Yo creo que esas eran todas las preguntas que teníamos. Voy a revisar si había algo más por acá, pero creo que cubriste todas las dudas que habían. De verdad te agradezco muchísimo el tiempo, y a todos los que nos acompañaron el día de hoy también los invitamos a que nos acompañen en el próximo comité que estaremos anunciando próximamente, ¿no? Muchas gracias Rita. a todos. Quedamos a la orden. Chao, buen Bueno, día. Gracias. Ahí le invitamos a que nos sigan en el link empresarial de Anchan. Y bueno, agradecer de nuevo a los patrocinadores, como siempre, por su apoyo, a Panamá, Chevron, Johnson Johnson, Tigo Business, Panamá Canal Railway, KPMG, Big Bang y el Banco Mercantil. Muchas gracias a todos. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.